Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yasbel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía al rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién sos? Y bueno, no. Yasbel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, que por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yasbel Singh te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso, y el jefe de la Casa de Moneda, y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Diplomático. Soy Yasbel Singh y hoy tenemos como invitado a alguien que realmente se dedicó muchísimos años en investigar y plantear un trabajo que lleve a resolver una situación que es un problema en varios países de Latinoamérica y Argentina no es exento. En este caso, las viviendas. ¿Sí? Lo presentamos al ingeniero Felipe Biela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como vos bien dices, luego de varios años de investigaciones y demás, hemos alcanzado una propuesta que está completamente volcada en un libro que se denomina Una vivienda para cada argentino. Una tesis doctoral, ¿cierto? Sí, es una tesis doctoral, es un trabajo científico. Totalmente. De manera tal que está completamente validado a nivel académico. Y nada menos que presentada en la UNSA, sí, en claro, nuestra universidad. Claro, en nuestra universidad, porque además yo tengo mi corazón ahí, yo soy investigador del Instituto de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería, que es un instituto de investigación probablemente que tiene la mayor cantidad de investigadores. Debe tener alrededor de 25 investigadores que con muy pocos recursos hacen maravillas. Realmente, ¿no? Hacen maravillas. Y que tienen presentaciones y publicaciones internacionales, que en este momento está liderado por el doctor Sergio Oyer, que tiene el índice H. El índice H es el que mide la cantidad de publicaciones a nivel mundial, uno de los mayores índices H de la Argentina probablemente, ¿no? Que es salteño además también. Totalmente. Sergio Oyer, y por supuesto no me voy a poner a nombrarlos, pero son cantidades de investigadores muy talentosos. Así que mi corazón está en la UNSA, de hecho soy docente hace más de 30 años ahí, en la Facultad de Ingeniería, en las disciplinas de Economía y Administración de Obras, justamente vinculadas a mi trabajo, ¿no? A su trabajo, exacto, de una vivienda para cada argentino. Una vivienda para cada argentino. ¿En qué se basa para que nuestros televidentes puedan básicamente comprender el tratamiento que se hizo en esta tesis doctoral? Bueno, básicamente en esta tesis se propone un modelo para la construcción de viviendas autofinanciadas a partir de una nueva metodología de planificación de obras, de los programas, de viviendas y demás, que se denomina, o yo denomino en este libro, etapabilización. Etapabilización. Etapabilización, esa es la palabra mágica, digamos. ¿Sí? Esta etapabilización permite alcanzar mucho más eficiencia en términos económicos en la obra, en este programa que propongo, con lo cual disminuye sustantivamente hasta un 30, hasta un 40% el costo del metro cuadrado y por lo tanto impacta de manera directa en la cantidad de viviendas que se pueden construir con el mismo dinero. Totalmente. Y se puede hacer mucho más rápidamente. O sea, esto sumado implica que el déficit habitacional cuantitativo, que es uno de los flagelos más grandes que tenemos,
no solo disminuye, sino disminuye más rápidamente, ¿no? También como conclusiones colaterales, y para poder evaluar el costo del metro, este trabajo ha desarrollado y presenta un modelo matemático que se ha denominado en el trabajo el modelo de los sombreros múltiples, que permite en el mismo espacio-tiempo calcular el costo de producción de vivienda de cada uno de los sistemas que hay en este momento en la Argentina. En este momento en la Argentina tenemos 3 sistemas de producción de vivienda: el sistema público, el sistema privado y el sistema social, ¿no? Y lejos de lo que se cree, muchas veces todo el mundo cree que el sistema público es el que entrega metros cuadrados más baratos. Totalmente es lo que... Y eso es totalmente erróneo. Acá se prueba que el sistema público y el sistema privado son muy semejantes. En muchos casos es más económico el sistema privado. Lo que pasa es que el sistema público tiene tantos subsidios en el subsistema de desarrollo, en el sistema de construcción y en el sistema de distribución, que parece que es más barato, pero no lo es. En el precio, en el valor final no termina absolutamente siendo. no. En cambio, se presenta un montón de ventajas en el sistema social. El sistema social le llamemos, por ejemplo, a aquellos que pueden construir cooperativas, grupos de un sindicato, de una mutual, ¿no? Es muy, pero muy interesante el fenómeno y la cantidad de ahorros que se logran. O sea que es un modelo que hay que tener en cuenta. Por supuesto hay que implementarlo bien, ¿no? Totalmente. Porque el problema muchas veces es que se dice que esto es un modelo de cooperación participativo y demás, y en realidad no lo es. Es decir, hay que hacer las cosas como corresponde, pero es un sistema muy virtuoso y es un efecto colateral. El último efecto que está comprobado que produce esta etapabilización es el déficit habitacional equivalente que produce el hecho de etapabilizar los diferentes programas. Entonces, cuando nosotros analizamos cuál es el impacto que tiene equivalente en el déficit de este fenómeno, y llegamos a la conclusión que la cantidad de viviendas impactan en la mitad del tiempo que si sería un programa normal. Totalmente, o sea, hay que dejar un poco de lado el plan quinquenal y todos esos formatos que quizás... Claro, o hay que hacerlo, pero planificarlo bien. O sea, ¿cuál es el error que se comete? El gobierno o cualquiera que va a hacer un desarrollo, porque esto no solo es aplicable a sistemas de cooperación participativo, no, es aplicable a cualquier sistema de construcción de cualquier tecnología. Pero lo que tiene es que plantear o modificar la programación de las obras en etapas pequeñas, que es básicamente lo que propone, es muy virtuoso. ¿El gobierno qué hace? Lanza 3.000 viviendas en, no sé, en el Guayco, por decirte cualquier cosa. Hasta que no termine las 3.000 viviendas no las entrega. Sí. Entonces, eso es tremendamente poco eficiente. Lo que el gobierno debe hacer es programar entregas de 50 viviendas cada 2 meses, por decirte algo. Y hace tiempo era mucho más complejo, porque realmente la construcción tradicional tiene determinados tiempos. Pero hoy las viviendas se imprimen en un día. O sea que vos tenés tecnologías que son muy accesibles, que imprimen viviendas de muy buena calidad en un día, o bien tenés construcciones no tradicionales, total, a las que no estamos acostumbrados, de muy buena calidad, a partir de elementos y materiales secos, donde las viviendas son hermosas, que se usan en todos los países del mundo, menos en Argentina. Una pregunta puntual, ¿por qué no estamos acostumbrados a viviendas en seco? Hay un cierto rechazo, a pesar de que en los países del primer mundo... no existe otra cosa, obviamente. Bueno, la verdad es que acá tenemos los conceptos muy cambiados, ¿no? Vos sabés que en Estados Unidos, alguien que tiene una casa con bloques y techos de chapa es archimillonario. O sea, el bloque es un material excelente y caro, igualmente que las chapas, que el acero, ¿no? Y acá la gente, por ahí, como muchas veces se ha regalado los bloques y las chapas para viviendas más precarias o básicas,
se ven con cierto prejuicio. Exacto. Bueno, lo mismo ocurre con los materiales que son construcción en seco. Muchos creen que se deterioran más rápidamente o que no tienen la misma vida útil, etc. Y no es así. Muchas de las construcciones de viviendas en seco, las estructuras son de acero y el acero es muchísimo más y mejor que el hormigón armado. ¿Por qué? El hormigón armado es más barato, pero no es mejor. De hecho, el hormigón armado, justamente, todas las componentes de tracción la soporta el acero y la compresión la soporta el hormigón, por lo que es más barato. En cambio, el acero solo soporta tracción y compresión de muchísimos valores mucho más importantes. Partamos de esa base, o sea que para el sismo, por ejemplo, la estructura de acero es muchísimo mejor. Claro, lo mismo ocurre con todos los paneles. Cuando vos haces una pared de ladrillo macizo, esa pared de ladrillo macizo frente a un sismo es totalmente perjudicial porque el peso del edificio es el componente que más impacta en el efecto colateral de un sismo. Cuanto más liviano es, menos es el efecto que va a producir el sismo. Entonces, fíjate vos que ahí tenés una segunda cuestión, que todos estos materiales o construcciones no tradicionales son mucho más amigables con todos estos efectos, ¿no? La otra cuestión que tiene que ver es el hecho de que la gente cree que con el tiempo se deterioran más rápido. Y acá hay una cuestión. Va a depender del mantenimiento que vos le hagas, ¿no? Como a todo, vos también una vivienda tradicional, si no la mantenés se va a deteriorar. Pero hay un hecho que es también significativo y la gente ahí me parece que hace hincapié. Piensan que una construcción no tradicional tiene que ser mucho más barata que la tradicional. Y acá no es así. Más o menos cuestan lo mismo. Sí. Lo que ocurre que cuando vos analizás en el tiempo, cuando usás esa propiedad, la vivienda que es de construcción no tradicional es mucho más eficiente en términos térmicos. O sea, si vos tenés un aire acondicionado, tenés que prenderlo muchísimo menos veces en donde se hizo no tradicional porque es mucho más eficiente térmicamente y demás. Sí. O sea, gastas menos luz, si calefaccionás gastas menos La temperatura gas. Es un poco más regular que en las construcciones tradicionales. Porque la eficiencia térmica es mucho mejor, son viviendas mucho más sustentables, porque tienen otra tecnología mayor. Absolutamente. Y todas estas cosas nos vamos poco a poco los salteños y argentinos acostumbrando. De hecho, vos ves que ya, yo por ejemplo, he supervisado varias construcciones en el Pereira Rosas y demás, sobre todo de amigos, porque ya no me dedico a dirigir obras así de una escala pequeña, pero lo hice en esta oportunidad. Y he visto cantidades de viviendas de materiales no tradicionales que se han hecho y mientras llevaba un año hacerla de materiales tradicionales, en 3 meses las tenían terminadas los no tradicionales. Lo cual es muy virtuoso, porque vos la empezás a usar, dejás de pagar el alquiler y ya empezás a pagar el crédito, cosa que en el caso de la construcción tradicional te lleva un poco más de tiempo. Lleva más de tiempo. Bueno, su tesis doctoral me hace acordar un poco el trabajo que presentó el Premio Nobel de Economía 98, Amartya Sen, hindú, pero él se basaba en el desarrollo humano alimenticio, en el que probó de que la hambruna no se debe a la falta de alimentos, sino a la mala distribución y planificación. Pero totalmente de acuerdo. Esto es exactamente lo mismo basado en viviendas. La genialidad de este premio Nobel hindú tenía que ser un país que realmente siempre nos enseña de todo, ¿no? En el caso de los alimentos, fíjate vos que aproximadamente el 40% de los alimentos se tiran, sí. Ya sea o porque se vencen o porque no se llegan a distribuir o por un montón de factores. O sea, no es la falta de alimentos, es realmente notable esa conclusión. Estuve dialogando estos días con un ingeniero, el ingeniero Suárez de Orán, que él realiza diferentes tipos de cultivos en pequeña escala y a todo le da un valor agregado.
para que no tenga que vencerse ni tirarse absolutamente nada. Y hablábamos de diferentes variedades de otros países para ir agregando. Y claro, él nos dijo que avanzar en la formalidad institucionalmente se torna tan difícil. Es difícil. Es como que el sistema nos lleva a que sea mucho más barato tirar que volverlo consumible. Así es. O cuando están próximos a vencerse, muchas veces las limitaciones, muchos supermercados, en vez de regalarlo, que es lo que por ahí podrían hacer para contribuir con la desnutrición de sobre todo los segmentos vulnerables, prefieren tirarlo, porque por ahí si lo entregan vencido, que está en perfecto estado, se pueden ser sujetos de un juicio, de un montón de cosas que después... Y lo mismo ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Hay mucha burocracia y falta de criterio, de imaginación, sobre todo del segmento político, de la dirigencia que tenemos. En este tema, en el caso de la vivienda, si tenés unos minutos, y todo le dedicas suyo. una lectura, aunque sea algunas partes, vas a ver cómo en otros países, con criterio, con el empleo de monedas indexadas, estabilizando las variables macroeconómicas y aplicando una serie de programas, han logrado disminuir el déficit. O sea, Argentina es la excepción de todos los países pares. O sea, nosotros estamos mucho peor que Chile, que Uruguay, que Brasil, que Colombia. Y vos te planteas por qué, si realmente estamos, digamos, medianamente en las mismas condiciones. Y bueno, cuando vos analizas, mira, yo te digo, me ha tocado conversar con muchos dirigentes del área política y la mayoría ni conocen lo que dice el plan de vivienda que se presentó hace 2 años. ¿Me entendés? No conocen todas las... Tiene muchas fortalezas, algunas cosas criticables, pero no lo conocen. Entonces van a lo tradicional. Lo tradicional es construir con los fondos FONAVI viviendas tradicionales o ir a llorar a Buenos Aires por planos federales que te lo dan a dedo así, ¿no? Totalmente. Y Salta siempre ha sido perjudicada. Y viviendas tradicionales en los valles, en todos lados el mismo formato. El mismo, por ahí te hacen en San Antonio los Cobres la misma vivienda que te hacen en Orán, ¿no? Totalmente. Y bueno, de eso se trata. De eso se trata, que hay una falta de profesionalismo muchas veces. Y en la Universidad Nacional tenemos cantidades de técnicos que asesorarían con todo gusto al sistema, al Estado en todos los ámbitos. Pero lamentablemente a veces los cambios de paradigma le cuestan mucho a la sociedad y sobre todo a los segmentos más vulnerables, ¿no? Sí. Yo espero que con este libro se pueda hacer un pequeño aporte. Vos no podés pretender solucionar un problema ni mucho menos. Pero es un aporte muy... Pero es un aporte sobre todo valioso para los técnicos, ¿no? Si bien es una lectura bastante amigable, salvo toda la parte de desarrollo y deducción de matemática, que pasa rápido porque esas están solamente validando lo que se dice. Bien. Pero vas a ver que es interesante y bueno, ojalá que sirva para algo, que es en definitiva va a servir para y mucho. Lo que investigamos, ¿no? Y es lo que usted decía, que se inicia la etapa de construcción y se entrega hasta tanto, no se finalice. En zona norte, una zona que transito mucho, llegué a ver viviendas de hace 2 años que ya estaban construidas y la humedad que habrán absorbido hasta que se terminó la última etapa. Sí. Es por eso que es real que muchas personas reciben su casa nueva, pero ya tienen algún goteo. 2 años o 3 años, o te las han intrusado. Pero fíjate vos qué interesante si vos en un programa en donde construís viviendas 5 años, vas a entregar todo en 5 años. Si vos empezás a entregar el 3er mes, esas viviendas que entregaste el 3er mes, ya empiezan a pagar la cuota. Totalmente, y descomprime, el mismo Estado se descomprime de la presión de la demanda. Vos sabés que en una parte de esta propuesta, lógicamente, se desarrolla la ingeniería financiera para lograr que este modelo sea sustentable y que sea virtuoso. Sustentable. Y genera en esta propuesta que las cuotas a moneda constante de aquellos que van resultando adjudicados disminuya a lo largo del tiempo, a moneda constante. Y también la de los que no son adjudicados, o sea,
ambos son beneficiados porque tiene una propuesta de distribución equitativa a partir de que el que resulta adjudicado le retribuye al que financió la vivienda a partir de una tasa de rentabilidad locativa de la vivienda social. Entonces el tipo que ha pagado 1, 2, 3 cuotas y no ha recibido todavía su vivienda, va recibiendo un beneficio del que la recibió. Y esto genera una virtuosidad muy interesante. Espero que se comprenda y que, bueno, algunas cosas de estas, no digo de manera inmediata porque hay tanta urgencia, muchas veces los políticos se ocupan de lo urgente y no de lo importante, ¿no? Pero en algún momento se tienen que ocupar de lo importante y que hayamos podido contribuir con un granito de arena, ¿no? Totalmente, salir un poco de la zona de confort, Así es. la que se menciona normalmente, porque es un sistema que ya lleva media década, medio centenario, Bueno. hace 50 años, son el mismo tipo de viviendas que hace 50 años, Así todo es. cambió, el clima cambió, Todo. la demanda cambió, el sistema, la cultura cambió, entonces yo creo que se tienen que adaptar, es algo realmente urgente porque se trata de un estilo de vida y es algo que tiene que ver con la humanidad y Así su es. calidad. Mirá, en los primeros capítulos, en donde se expone el marco teórico y demás, hay un relevamiento de todos los programas y planes sociales desde que se inició en la Argentina la vivienda social, ¿no? Está desarrollado en pocas hojas, porque es muy extenso, pero ahí vamos analizando y viendo cómo los mismos argentinos nos fuimos encargando de destruir un sistema que podía ser virtuoso. Uno de los ejemplos más notables es cómo hemos destruido una herramienta que era fundamental, que tus papás, tus abuelos seguro que la recordarán, el banco hipotecario. El banco hipotecario era una herramienta virtuosísima donde a partir de créditos que se debían devolver a moneda constante y demás, cantidades de argentinos hicieron realidad el sueño de la vivienda propia y la destruimos. La destruimos porque además los intereses se vuelven... se privatizó Sí. y hoy le quedó el nombre. Totalmente. Pero la verdad que es verdaderamente imposible que eso que hoy se dice banco hipotecario sea una herramienta para el desarrollo. No. Así como eso, hemos destruido cantidades de herramientas virtuosas que teníamos y es así que llegamos a un déficit habitacional en Salta, para que tengas una idea. Entre todas las variables del déficit habitacional, cualitativo, cuantitativo, estamos en el orden del 40%. Esto con indicadores oficiales, ¿no? O sea, no es que es un relevamiento que yo hice. Entonces, imagínate, alarmante. es preocupante, es muy preocupante. Y desde el ámbito privado, una persona que tiene que construir su vivienda, ¿qué recomienda? Realizarlo con un método alternativo, no el tradicional. Bueno, yo lo que creo Para construir que todo lo que es autoconstrucción, dentro de la autoconstrucción tenemos a esa persona que emprende la construcción de su vivienda, contrata profesionales, además, hasta las personas que la hacen con sus propias manos, ¿no? Todo lo que es autoconstrucción obviamente va a depender de una cantidad de cosas, ¿no? En este momento lo que yo le sugiero al que va a construir su vivienda es que no tenga la cabeza cerrada a alternativas únicas, que evalúe 2 o 3, ¿no? En este momento hay profesionales muy formados en Salta en todos los sistemas de construcción de vivienda, ¿no? Y también va a depender del lugar donde vaya a estar, del terreno, de varias componentes, ¿no? Pero, por ejemplo, a todos aquellos que no tengan vivienda y que estén en un gremio, en un sindicato, en una cooperativa, o que sea un grupo de amigos inclusive, puede perfectamente aplicar este sistema que yo he diseñado para lograr hacer realidad el sueño de su vivienda a partir de este mecanismo autofinanciado y etapabilizado. Está en el libro cómo se desarrolla el cálculo de las cuotas, cómo se debe planificar la obra, absolutamente todo, ¿no? Con lo cual entiendo que se puede presentar un beneficio importante
en términos de hacer realidad este sueño, ¿no? que es la vivienda propia para Totalmente, muchos. y no deja de ser un conflicto también dentro del país por la toma de terreno, la emergencia de viviendas, el hacinamiento, o sea, son muchos factores que terminan influyendo. Así es. Y esto sin dejar de lado que la construcción es la herramienta, la industria de la construcción es la herramienta más importante de desarrollo y de motorizar la economía que existe. O sea, por cada peso que se invierte en la industria de la construcción, se generan hasta 7 pesos de producto. Totalmente. Se motorizan 300 industrias y genera, entre puestos directos e indirectos de trabajo, una cantidad que es 20 o 30 veces la que genera otras actividades, como por ejemplo la industria automotriz, el agro, ¿no? En el agro solamente algunas industrias intensivas, como el caso, por ejemplo, del tabaco, por periodos muy cortos, que es cuando se produce la cosecha, generan una mano de obra intensiva. El resto no tiene, pero ni punto de comparación. Entonces, si bien hay, obviamente, todo lo que es cultivo extensivo, industria automotriz, en algún punto puede servir para generar divisas, pero no sirve para generar desarrollo y para generar lo que nosotros necesitamos, que es una motorización de la economía, ¿no? Bueno, ingeniero, realmente impresionante su tesis doctoral, Una vivienda para cada argentino, por el ingeniero Felipe Biela Calvet. Felicitaciones y realmente de corazón esperamos, y los televidentes seguramente que sí, que el gobierno pueda aplicar este sistema lo más antes posible, porque creo que esta generación nueva, que somos por ahí los millennials, somos los que más demandamos y queremos. Quizás hay una generación más tradicional que se rehúsa, que tendrá obviamente sus motivos, pero es algo que realmente hace bien a la salud económica y en todo sentido. Así que muchísimas gracias, ingeniero. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Y sí, esperamos que pueda ser de utilidad. Cuando uno investiga, lo hace en pos de generar herramientas que sean útiles a la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo final. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando el Aedes pica, transmite el virus en la sangre. Que no te mate un mosquito. Combatamos al dengue ya. Elimina el agua estancada. Instala mosquiteros. Utiliza repelentes. Mantén tu pileta con cloro. Municipalidad de Salta. El camino es con vos. ¿Necesitas saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta.